Un cordial saludo a todos los pastores, líderes y discípulos, deseándole las más ricas bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la semana pasada nos enfocamos en el capítulo 17, verso 3 al 5 del Evangelio de Juan. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note que estuvimos hablando de que para tener ese encuentro personal con Jesús se requiere pasar por el proceso de un encuentro. Vimos también cómo el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús, que fue lo que le dio un viraje total a su vida. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es el verso 6. Y el mismo Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Note que el mismo Señor está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quién fue el que le dio los hombres a Jesús? El mismo Dios. Dice, a los hombres que del mundo me diste. Y añade, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esos hombres que vinieron a ser los apóstoles, recuerden que había uno que no fue dado por el Padre, pero que el Padre permitió que estuviese dentro de ese equipo. Y ese único hombre fue el que falló, fue el que perdió la vida eterna, fue el que murió ahorcado porque la misma avaricia lo llevó a entregar a su propio maestro. Pero dice que aquellos 12 apóstoles, recuerde que luego el que fue traicionado fue reemplazado por otro, y estos 12 no los ganó Jesús, los ganó el Padre, eran del Padre, y el Padre se los confió a Jesús. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque muchas personas piensan que los discípulos que tenemos nos pertenecen. Y a veces cuando alguien quiere cambiar de líder o de ministerio, el líder se enoja, es que tú me perteneces. Ese es un gran error. Los discípulos no son nuestros, son del Señor. Y si un discípulo quiere moverse y se siente más cómodo en otro lugar, ya sea porque le queda más cerca, ya sea porque tiene más relación con esta otra persona, nosotros no vamos a ponernos como verdugos ante ellos y menospreciarlos. También me he encontrado con personas que hablan de legado. Una señora que perdió su esposo quería ya imponer al hijo diciendo que él tiene el legado del padre. Por favor, no tratemos de cambiar los principios bíblicos. No tratemos de quitarle la autoridad al pastor principal. El pastor principal, en este caso, es su servidor. Él es el que determina a quiénes se unge y por lo general el pastor es el que unge. Y a veces las personas quieren ungir a los discípulos como pastores. Y los que han hecho esto no les ha ido muy bien, porque los discípulos se han estrellado. ¿Por qué? Porque pasaron por alto lo que es la autoridad apostólica dentro del ministerio. Ahora, cuando yo autorice a alguien, esta persona lo puede hacer. Pero mientras tanto, nadie puede ungir a otro como pastor, porque esa es potestad que Dios les ha confiado a sus siervos. Acá el Señor está hablando de cómo Él se relacionó con esos 12 del Padre. Y Él sabía que no eran de Él. Estoy hablando de Jesús. Sabía que eran del Padre, pero la confirmación de que eran los correctos del Padre es que ellos habían guardado la palabra. Y en el verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que tú me has dado proceden de ti. Note que los mismos discípulos
son los que reconocen el nivel de autoridad de su líder. ¿Por qué? Porque anda en las mismas pisadas del Padre. Todas las cosas que le has dado proceden de ti. Todo lo que Jesús hizo fue prácticamente en una sujeción total al Padre. Jesús podía hacer muchas cosas por su propia cuenta, pero Él se anuló a sí mismo para honrar en todo al Padre. Y esto es importante que entendamos, que cuando los discípulos comprenden su posición a nivel ministerial, siempre deben tener ese respeto hacia la autoridad y darles ese lugar de honra. Por lo general, en el caso mío, yo no estoy pendiente de si alguien me honra o me deshonra, si habla bien de mí o no habla bien de mí, etcétera. Pero los mismos frutos de ellos manifiestan si se quedan o si el mismo Señor los excluye. Recordemos la parábola de la vid que está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, todo racimo que en mí permanece, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Todo pámpano que en mí no permanece, mi Padre lo quitará. Recuerde, esas personas que no se someten al líder, a la autoridad, el mismo Padre, el mismo Dios es el que los va a remover, no van a perseverar. Ahí es cuando el enemigo entra, les infla la mente o el ego y los saca del propósito y no van a poder dar fruto. En cambio, aquellos que sí están dando fruto, el Padre dice, los limpiará para que lleven más fruto. Por eso es tan importante que cada quien entienda cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo. En el verso 8 dice: porque las palabras que tú me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Note que el mismo discípulo retiene las palabras de su líder y también reconocen que su líder viene directamente de esa intimidad con Dios. Sabe que ese líder fue puesto por el mismo Dios y han creído verdaderamente, tú vienes del Padre. Y cuando empieza uno a tener relación con los discípulos, nota eso, que los discípulos ven que el líder tiene el respaldo de Dios y por eso lo buscan para que los apoyen en oración, para que intercedan por varias necesidades, etcétera. Y uno como líder tiene que moverse en las mismas pisadas de su maestro. El mismo Señor Jesús dijo: porque mayores obras que las que yo he hecho haréis vosotros en mi nombre. Ahora, ustedes entiendan que están pasando por un entrenamiento. ¿Pero un entrenamiento para qué? No para tener una hermosa profesión, no. Este entrenamiento es para que ustedes se conviertan en esos instrumentos de Dios que van a impactar las naciones de la tierra, pero que lo tienen que hacer con señales, maravillas y prodigios, porque tenemos que andar en las mismas pisadas de nuestro Maestro. Y en esas pisadas, ¿qué implica? Que yo me tengo que someter a mi autoridad, así como Jesús se sometió al Padre. Y el mismo Señor Jesús nunca impuso nada a la fuerza. Al contrario, en el mensaje que Él dio, que está en el Evangelio de Juan capítulo 6, que el mismo Señor dijo: he creído que tú me enviaste. Note que el mismo discípulo retiene las palabras de su líder y también reconocen que su líder viene directamente de esa intimidad con Dios. Sabe que ese líder fue puesto por el mismo Dios y han creído verdaderamente, tú vienes del Padre. Y cuando empieza uno a tener relación con los discípulos, nota eso, que los discípulos ven
que el líder tiene el respaldo de Dios y por eso lo buscan para que los apoyen en oración, para que intercedan por varias necesidades, etcétera. Y uno como líder tiene que moverse en las mismas pisadas de su maestro. El mismo Señor Jesús dijo, porque mayores obras que las que yo he hecho, haréis vosotros en mi nombre. Ahora, ustedes entiendan que están pasando por un entrenamiento, pero ¿un entrenamiento para qué? No para tener una hermosa profesión, no. Este entrenamiento es para que ustedes se conviertan en esos instrumentos de Dios que van a impactar las naciones de la tierra, pero que lo tienen que hacer con señales, maravillas y prodigios, porque tenemos que andar en las mismas pisadas de nuestro Maestro. Y en esas pisadas, ¿qué implica? Que yo me tengo que someter a mi autoridad, así como Jesús se sometió al Padre. Y el mismo Señor Jesús nunca impuso nada a la fuerza. Al contrario, en el mensaje que Él dio, que está en el Evangelio de Juan capítulo 6, que el mismo Señor dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Todo aquel que come mi carne, bebe verdadera comida. Todo aquel que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Los que estaban ahí siguiendo le dijeron, dura es esta palabra, no la podemos entender. Y dieron la espalda y se fueron. Todas esas personas que eran multitudes, no entendieron algo y le dieron la espalda al Maestro. Habían visto los milagros, las señales, los prodigios, etcétera, pero cuando escucharon, el que come mi carne, come verdadera comida, el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, les pegó muy duro. Dura es esta palabra, no la podemos entender. Y dieron la espalda. Jesús, ¿qué hizo? Los llamó y les dijo, perdón, quiero explicarles el por qué yo dije esto. Ustedes me están malentendiendo. No. El Señor no movió un dedo para retenerlos. Al contrario, miró a los 12 y les dijo, si ustedes quieren, también se pueden ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Recuerde, nosotros estamos conectados con un liderazgo que tiene contacto permanente con Dios. Y en ese contacto permanente es cuando Dios da las estrategias, cuando Dios da la guía, cuando Dios muestra los pasos a seguir, etcétera. Y ahí es cuando nos convertimos en una familia, que hay confianza, que hay relación, que hay participación, etcétera. Y así vamos creciendo en la fe para impactar también a otros. Recuerde que en este mundo lo que más predomina es el engaño, la mentira, la astucia, la sagacidad, la avaricia, las mentiras, etcétera. Pero cuando uno ya entra por la senda correcta, todo lo que era normal para nuestro viejo hombre ya pasa a otro plano, ya no nos interesa, porque ahora tenemos un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es el mismo Espíritu de Dios fluyendo a través de nosotros. Y en el verso 9 el Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Note que el Señor se enfocó en orar por los discípulos. Dice, no ruego por el mundo, porque a veces nosotros ponemos una cara de misericordia. Señor, salva al mundo entero, por favor, Señor. Olvídese, Dios no va a hacer eso, porque Él no vino por el mundo. Él vino por aquellos que tienen un corazón como el de Él. Y esas personas solamente se van a caracterizar por algo, por la fe. ¿Por qué estamos nosotros en la vida cristiana? No por nuestros logros académicos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra apariencia, sino por nuestra fe. Esas son las personas que el mismo Señor está buscando. Estábamos en el mundo, sí, pero no éramos del mundo. Cuando vino el Evangelio, el mismo Evangelio nos sacó de ahí del mundo y nos puso en otro lugar. Ahora, hay padres que cuando ven que sus hijos se convierten o sus hijas reaccionan.
pero reaccionan mal. Y he conocido padres que le han dicho a sus hijas: prefiero verte en la prostitución que en la vida cristiana. Que un padre diga eso es porque nunca fue discipulado por un cristiano, sino que Satanás fue el que tomó control de su mente y de sus pensamientos. Pero el mismo Señor que dice: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que dieron el paso y creyeron. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos, porque tuyos son. O sea, el mismo Señor reconoce que los discípulos que Él tiene hasta ese momento son de propiedad del mismo Padre. Y por eso dice: yo no ruego por el mundo, yo estoy rogando por ellos. Queremos que el mundo se salve, pero sabemos que no va a ser así. Exclusivamente aquellos que Dios ha escogido son los que se van a salvar. Apreciado pastor, apreciado líder, apreciado discípulo, reconozca que es la gracia, la misericordia de Dios la que nos ha alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios vio algo de bueno. ¿Cuándo? Ahora no. Nuestra salvación, nuestra redención fue planeada desde antes de la creación del mundo. Nosotros no aterrizamos por casualidad en determinado hogar, en determinada familia, en determinada nación. No. Todo eso fue planeado por el mismo Dios antes de crear al ser humano. Por eso es tan importante que ya que empezamos la vida cristiana, no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y en el verso 10 dice algo muy poderoso. Dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Piense en esta expresión: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. No sé qué alcanza a entender, pero a muchos les gustaría cambiar la estructuración de esta oración. Es mejor escuchar: todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo. Claro, sería mucho más fácil. Si yo tengo todo lo de Dios, me va a ser muy fácil darle a Dios, pero no es así. La oración es: todo lo mío es tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiere toda mi vida. Dios quiere todas mis finanzas. Dios quiere toda mi profesión. Dios quiere todo lo que yo soy, todo lo que me pertenece. Él quiere que eso nosotros voluntariamente lo rindamos a los pies de Jesús. Todo lo mío es tuyo. Y cuando todo lo nuestro entra a ser parte de Dios, Dios nos confía todo lo de Él. Y ahí sí, todo lo tuyo es mío. Note la diferencia. Cuando uno logra desprenderse de todo lo que uno ama en este mundo, y el Señor nos dice: hijo, sí, todo eso está bien, pero dámelo a mí. Señor, que yo te dé esto. ¿No me dices que todo lo tuyo es mío? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Cuál es tu máxima diversión? Si el Señor te dijera: dámelo, ¿tú qué le dirías? Recuerde la parábola del joven rico. Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos conoces. Sí. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y le menciona los aspectos de la ley. Le presenta 5 aspectos. Y el joven le dice: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice que el Señor, mirándole, le amó mucho. Y le dijo: solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da tesoros a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El joven quedó petrificado. ¡Oh! Deshacerme de todo lo que yo tengo. Bajó la cabeza y se fue triste.
Él pensó que el Señor lo iba a llamar a que fuera parte de su equipo y que iba a aprovechar que este hombre tenía muchas riquezas y que podría con esas riquezas ayudar a muchos. Pero el Señor nunca estuvo interesado en la riqueza de nadie. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y eso él no lo aguantó. El que no renuncia a todo lo que tiene, el Señor lo dijo, no puede ser mi discípulo. Hablo sinceramente. ¿Cuál es su mayor obstáculo? ¿Cuál es su estorbo para relacionarse con Dios? No me interesa si todos dan la espalda y dicen, dura es esta palabra, no la puedo resistir. No me preocupa. Dios tiene los candidatos correctos. Si tú fallas, ya Dios tiene el correcto. Pero espero que tú no falles. Cuando yo me decidí por Jesús, lo hice por convicción. Yo sabía que Dios me había dado una oportunidad y no la quise desperdiciar. Estaba en el mundo. Los vicios, las pasiones desordenadas, el ambiente que uno ya se había programado. Todo eso desapareció en segundos. Perdió todo su encanto. Porque cuando uno conoce verdaderamente a su Salvador, no lo quiere cambiar por nadie. Desde que conocí a Jesús, me enamoré de Él. Me enamoré de su palabra, me enamoré de su ministerio y le rendí toda mi vida. Y yo tenía 18 años de edad. Y desde que le rendí mi vida, he caminado con Él. Lo más importante es que Él siempre ha caminado conmigo. Él me ha guardado y me ha protegido. He estado varias veces muerto clínicamente. ¿Quién me protegió? Él. Mi esposa pudo haber quedado viuda, o yo pude haber quedado viudo, porque los dos fuimos víctimas del mismo atentado. Mi esposa recibió un disparo en el brazo izquierdo, le atravesó el seno, la bala se desvió un poquitico y quedó a 2 milímetros del corazón. Pero vimos la protección de Dios. Nuestras hijas estaban con nosotros en el auto. Las balas rozaban cerca a ellas, pero ninguno de nosotros morimos. Fue una protección sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando uno da todo lo que es a Dios, Dios nos va a dar todo lo que Él tiene a nuestro favor. La experiencia que quedó en mi mente el día del atentado, en especial ese día, es que cuando nos empezaron a disparar, como si una mano se interpusiese entre el revólver y nuestros cuerpos. Y todo el efecto mortífero quedó en la mano de esa persona. Y esa persona es Jesús. Él fue el que nos protegió. Aquel que dio su vida por nosotros en la cruz prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre ha estado con nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos. Él siempre ha estado con nosotros. Y ustedes que están empezando, empiecen bien. Rindan cada área de su vida. No tengan una conversión mediocre. No tengan una conversión pasajera, sino que puedan rendir la totalidad de sus vidas al mismo Dios. Mi esposa me ha preguntado, mi amor, ¿me amas? Y yo le digo, mi amor, tú sabes que te amo con todas las fuerzas de mi alma. Si tuviese que decidir nuevamente si me casaría contigo, lo haría millones de veces. Le digo, no hay otra persona en todo el universo como tú.
y por eso te amo con todo mi corazón. Pedro fue confrontado por Jesús. Jesús le dijo, ¿me amas? ¿Pero por qué el Señor le dijo eso? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús 3 veces lo confrontó con esto. En la tercera vez ya Pedro estaba exasperado. Lloró, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, el mismo Dios quiere que nosotros lo amemos todo el tiempo, que estemos enamorados de Él. Si el Señor te dijera, Carlos, Jorge, Andrés, cualquiera que sea tu nombre, o Carmen, o Estela, o Gloria, si el Señor les dijera, ¿me amas? Que la respuesta sea, Señor, con todo mi corazón. Pedro le había dicho, mi vida daré por ti, y al poco tiempo estaba negando que conocía a Jesús. Por eso el Señor le hizo la pregunta 3 veces, porque Pedro 3 veces negó al Señor. ¿Has negado al Señor con tus amigos? ¿Has negado al Señor con tus familiares? Pero hoy nos vamos a volver al Señor con todo nuestro corazón. Y quiero que tengas un genuino arrepentimiento. Quiero que me permita orar por su vida. Va a cerrar los ojos y le va a decir, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Señor Jesús, yo quiero andar en las pisadas tuyas. No quiero desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero engrandecer tu reino. Señor, todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío. Primero rindo la totalidad de mi vida, Señor, para poder tener la gracia de tu bendición. Ayúdame, Señor, a ser fiel, a perseverar hasta el fin, a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Mira que te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y queridos discípulos, que de verdad los motivo a que a diario tengan un fuerte contacto con la palabra, que también a diario le digan al Señor, guíame a quienes puedo compartir de tu palabra para ganarlos para ti. El mismo Señor enviará a su ángel y los guiará a quienes deben llamar, a quienes deben visitar y a quienes deben influenciar. Y el mismo Señor les va a respaldar con señales, maravillas y prodigios. Tenlo por seguro que ustedes están empezando una carrera hacia el ministerio. Algo donde van a ver la gloria de Dios de una manera continua y permanente. Que Dios les bendiga. Wow, qué